noches. Buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tocar diferentes síntomas con los cuales nuestros pacientes acuden a la consulta. Estaremos el día de hoy tocando la clase en relación a síntomas como disuria, polaquiuria, nicturia, hematuria, entre otros. Partamos por la parte anatómica. Dentro de los órganos genitales masculinos tenemos que traer a colación lo siguiente. Nosotros en la región suprapúbica es una área que tenemos que evaluar cuando los pacientes nos refieran molestias de tipo dolor, sensación de tensión, de masa, de tumoración y que va a incremento incluso hasta la altura del ombligo. Estamos hablando de la vejiga. ¿Y por qué es importante el recorrido de de la forma como la vejiga se va a evacuar a través de la uretra y que va a tener una parte de la uretra prostática? Muy importante este dato, puesto que vamos a tener en la evolución de la edad, en los años, problemas de hipertrofia benigna de próstata o neoplasia en el transcurso de la vida de los varones. Y recordar que la uretra que recorre durante todo el trayecto del pene está en parte mucho mejor protegida que en lo que significa comparativamente con la mujer. Por lo tanto, vamos a tener de cierta manera una protección de la misma. En el varón tenemos que tomar en cuenta también desde el bebé, ¿no? Los episodios que los niños pueden tener de estrechez uretral, de fimosis, tomar en cuenta en el transcurso de las enfermedades testiculares o de epidídimo, y por lo tanto estaremos hablando de enfermedades orcoepididimitis, y tomar en cuenta que el ano está muy posterior, a diferencia de lo que vamos a ver en la mujer, en una misma línea perianal. Tomar en cuenta también que patologías tumorales en aumento de volumen pueden de alguna manera comprimir, desplazar la vejiga, comprimir también problemas linfomatosos tumorales en estas áreas de la región pélvica a nivel de la uretra. Veamos en el caso de la mujer. Igual, vamos a recordar la estructura a nivel del pubis, retropubis, la vejiga, la uretra que es corta, en el introito genital. Vamos a encontrar que detrás de ella se encuentra la desembocadura de la vagina, y es muy importante ello porque vamos a tener enfermedades inflamatorias pélvicas o secreciones que por continuidad pueden irritar la zona de la uretra en la parte del orificio uretral. También, como les decía, hay que tener muy en cuenta que en esta línea perianal, la región anal posterior, por supuestamente, pero imagínense en pacientes con problemas de hemorroides, trombosadas o hemorroides o fisuras o cuadros diarreicos en los gerontes, parapléjicos, postrados, el germen más frecuente de nuestras infecciones urinarias es la Escherichia coli, que va en vía ascendente por esta entrada. Claro que también hay de vía sistémica, pero estamos hablando de la estructura anatómica. Y también recordemos en diferentes etapas en la mujer, ¿no? En actividad sexual, el flujo genital va a contaminar esta área y va a irritar esa área. O en la mujer, por ejemplo, en la edad gestante, imagínense el crecimiento uterino, va a comprimir de cierta manera la vejiga y va a hacer que la paciente orine con más frecuencia. Lo mismo, las tumoraciones en el tubo rectal van a ir en su desplazamiento hacia estas áreas. Esto simplemente para un recuerdo. Pero bien, vamos a analizar ahora nosotros la parte de la disuria. ¿Qué se entiende por disuria? El paciente viene y dice diferentes términos. Dice, doctora, vengo porque tengo mucho dolor de tipo ardor al momento de miccionar, la micción es difícil, siento que es incompleta, y el paciente incluso comienza a referir de que el chorro urinario se encuentra disminuido, hay un retardo en su inicio y la puede manifestar esta molestia al inicio
al terminar la micción o durante toda la micción. Cuando hablamos de esta sintomatología, nos estamos refiriendo a la afección de las vías urinarias bajas, es decir, problemas de vejiga, de uretra, de próstata. A ver, vamos a ver qué nos puede suceder a nivel dentro de las causas uretrales. Podemos tener la migración de un cálculo, problemas cicatriciales, problemas inflamatorios. En enfermedades inflamatorias, por ejemplo, de tipo acompañado de enfermedades como el Reiter, que cogen la zona de las uretritis, aparte de otras molestias que vamos a ver más adelante. En procesos tumorales estaremos evaluando no solamente los procesos benignos, sino también malignos, como en el caso del varón, la hipertrofia de próstata. En problemas vesicales estaremos viendo lo más frecuente, los cuadros de cistitis. Hay pacientes que tienen incluso divertículos dentro de la vejiga, los cuadros de pericistitis. No dejamos de mencionar el uso de fármacos, ¿no? Podemos tener pacientes que están utilizando medicamentos anticolinérgicos, atropina, por ejemplo, y que van a referir a asociaciones de esta molestia. En los cuadros de infecciones urinarias bajas, el paciente nos va a referir otras manifestaciones, ¿no? No solamente encontramos problemas de la uretra, de la vejiga, y hablaremos de uretritis o cistitis, en el caso del varón, orcoepididimitis, en el caso de la mujer, incluso vulvovaginitis. Y hablando de la parte un poquito más arriba de la uretra, hablamos de la prostatitis, y también la podemos encontrar, no es lo más frecuente, en los cuadros de infecciones urinarias altas, como las pielonefritis. También como causa de disuria, hablamos de la mujer posmenopáusica, el hipoestrogenismo, o en aquellas mujeres que desde que inician los cuadros menstruales podemos encontrar pacientes que refieren dismenorrea, dolor durante la menstruación. Generalmente es más frecuente entre los 25 y 35 años. Dentro de los cuadros de malformaciones podemos encontrar también obstrucciones a nivel del cuello de la vejiga o estrecheces uretrales. Neoplasias ya lo hemos mencionado, problemas inflamatorios, habíamos hablado, por ejemplo, de las espondiloartropatías, por ejemplo, de Reiter, ¿no? Que nos habla de conjuntivitis, artritis y uretritis. En los procedimientos también se puede ocasionar por el trauma de la colocación del catétero en las primeras relaciones sexuales. También no olvidarnos de las causas psicogénicas cuando el paciente va a somatizar determinados desórdenes por el estrés, la ansiedad. Veamos aquí un paciente que se acerca a la consulta de varón de 64 años, es adulto, tiene un tiempo de enfermedad de 6 meses y nos está refiriendo a un aumento en la frecuencia de la micción. Está hablándonos de polaquiuria y es predominantemente nocturna, o sea, una nocturia o nicturia. El paciente está refiriendo además que tiene disminución del calibre del chorro miccional. Ya nos está diciendo que hay cierta dificultad en el vaciamiento de la vejiga, o sea que esa contracción de esa presión que pone la vejiga para evacuarse, tiene que vencer la presión de esa uretra para poder salir la orina. Pero imagínense un paciente varón a los 64 años con una hipertrofia de próstata, le hace resistencia y entonces comienza a presentar esta disminución del calibre del chorro urinario. Y el paciente va a referir no la simple molestia o dificultad para miccionar, sino también nos va a referir que tiene que realizar esfuerzo para poder miccionar. Entonces estaremos frente a los pacientes con cuadros de uropatía obstructiva, ¿no? Y el paciente va a referir en el transcurso de la micción el goteo terminal. Refieren que hay un vaciamiento incompleto. ¿Puede ir acompañado de otras molestias? Sí. Puede haber volaquiuria, puede haber disuria, incluso puede referir urgencia miccional. Esto nos está hablando de un problema de uropatía obstructiva. Cuando hablamos de uropatía obstructiva de la vía urinaria, no solamente nos referimos al problema mecánico, es decir, al crecimiento de la próstata, en el caso de los varones adultos, sino también pensar en neoplasias cuando hay factores de riesgos en pacientes que estemos sospechando en una patología neoplásica. También tomar en cuenta los cuadros inflamatorios, tanto agudos de prostatitis como crónicos. Los problemas de estenosis uretral. También el paciente tiene que hacer este mismo esfuerzo para miccionar.
imagínense un cuadro de una litiasis, un cálculo, una piedra que está obstruyendo el flujo normal de la diuresis, un tumor vesical, un problema de esclerosis de cuello vesical, una estrechez del meato uretral, un problema de una fimosis puntiforme o problemas ya congénitos de valvas uretrales y iatrogenias. Dijimos que no solamente hay problemas mecánicos, también pueden haber problemas funcionales. Por ejemplo, tengamos en cuenta un paciente que tenga una diabetes, por ejemplo, mellitus mal controlada de largos años de evolución y que llega pues al daño de la vejiga neurogénica, difícil de evacuarse, con una hipocontracción del músculo detrusor, o sea, del músculo liso de toda esa vejiga, y que incluso puede presentar esos cuadros de disinergia entre el músculo liso interior de la vejiga y el esfínter uretral. Y en los casos de los pacientes que tienen sobredistensión vesical, también tienen que hacer ese tipo de esfuerzo. Bueno, no solamente tenemos disuria por esas manifestaciones, también tenemos que tomar en cuenta quién es el paciente, ¿no? Si nos toca un paciente varón en actividad sexual y que refiere secreción a través del pene, esa secreción uretral, si la estudiamos y es positivo gonococo, estaremos frente a una uretritis gonocócica, pero también hay cuadros donde no encontramos gonococo y estamos frente a los cuadros de uretritis no gonocócicas. Es importantísimo evaluar genitales porque el paciente varón puede tener alguna lesión a nivel del pene, puede tener vesículas dolorosas y estaremos frente a cuadros de herpes. O tendremos lesiones ulcerativas y las relacionaremos con enfermedades de transmisión sexual, ya sea por linfogranuloma venéreo, chancroide o sífilis. O simplemente el paciente nos puede estar refiriendo a alguna irritación a nivel del glande y estaremos frente a un cuadro de una balanitis. Y vamos a observar. Pero también podemos encontrar problemas de dolor a nivel escrotal. Entonces, al examinar el testículo y el epidídimo, estaremos evaluando cuadros de orcoepididimitis. Si el paciente nos refiere en la consulta relaciones sexuales, problemas de tensión prostática y encontramos secreciones al momento del examen, estaremos frente a un cuadro de prostatitis, pero a veces el paciente no tiene secreciones y simplemente manifiesta el dolor y tendremos cuadros de prostatodina y vienen asociados con disuria. En el caso de la mujer puede tener también descarga vaginal o flujo genital y tenemos que ir a buscar el antecedente de RS, relaciones sexuales, y pues, evaluar la parte externa, no solamente la parte externa, sino el examen ginecológico, vagina, y estaremos por vecindad evaluando los cuadros de uretritis. A veces los pacientes están ya en etapa posmenopáusica y estaremos frente a vulvovaginitis, pero relacionados al hipoestrogenismo o simplemente refieren dolor a nivel vulvar. Hay pacientes que refieren dolor durante las relaciones sexuales y estaremos frente a cuadros de vulvovaginitis que pueden ser inflamatorios o simplemente por problemas ya hipoestrogénicos o por problemas de uretritis. Mucho cuidado en la mujer que utiliza algunas sustancias como jabones, duchas vaginales o algún tipo de toallas por incontinencias urinarias, por ejemplo. Y entonces vamos a cruzar estos pacientes con problemas de vulvovaginitis y vienen refiriéndonos cuadros de disuria. La disuria puede ser total, o sea, durante toda la micción. Y si estamos frente a un paciente varón, no descartamos la posibilidad de tumores de próstata. También vamos a tener que descartar problemas de estrecheces de uretra. En el paciente diabético, no olvidarnos de esas vejigas neurogénicas, que luego ustedes no solamente van a ver la tumoración suprapúbica convexa debajo del ombligo, sino que van a percutirla. Y el paciente tiene que hacer mucho esfuerzo para poder evacuar la micción. Si encontramos esta patología al inicio de la micción y es varón, estaremos frente a cuadros de hiperplasia de próstata. Pero no olvidamos aquellos pacientes que a último minuto, después de largos momentos que tienen deseos de miccionar, están haciendo retenciones prolongadas y pueden presentar este cuadro de disuria inicial. También pensar en los cuadros de inflamaciones del cuello vesical. Cuando hagamos la evaluación de la historia clínica de nuestro paciente, tenemos que ver, por lo tanto,
frente a quién estamos, es un hombre, una mujer, es un bebé, es un adolescente en relaciones sexuales ya, sin ningún tipo de protección, es un adulto mayor. Esto viene acompañado solamente porque refiere dolor, dificultad para orinar, o viene acompañado de aumento en la frecuencia de la orina, polaquiuria, o viene refiriendo hematuria, sangrado macroscópico, rojo como lavado de carne, o si es que el paciente viene refiriendo además fiebre. Uy, entonces estaremos hablando de un problema ya de una infección urinaria alta, o si es que el paciente tiene problemas de flujo o dolor suprapúbico, dolor lumbar de tipo cólico y que se irradia hacia los músculos, la parte interna, o a genitales, pensar en problemas de litiasis acompañados a esta manifestación. No nos olvidamos de los antecedentes de los pacientes. Es diabético, mal controlado, bien controlado, es un paciente inmunosuprimido, tiene una neoplasia de fondo, está con tratamiento con corticoides, es un paciente que ha tenido ya varios episodios de infecciones urinarias, o es un paciente que ya tiene historia de litiasis, es un paciente que ha sido sometido a procedimientos, a una litotripsia o a un cateterismo por evacuaciones de orina porque tiene hipertrofia prostática. O sea, tomar toda la historia clínica para poder entender por qué este paciente está presentando disuria. Cuando tenemos un paciente con disuria aguda, entonces tenemos que externamente uno puede evaluar. Hay problemas de uretritis, hay problemas de inflamación perineal, pero en la parte interna, en el paciente varón, tenemos que complementar la evaluación del tacto rectal para evaluar problemas de próstata. Mucho cuidado cuando evaluamos el urólogo, cuando evalúa el médico la próstata, si estamos pensando en un problema agudo, no se hace masaje prostático porque vamos a diseminar problemas. Tenemos que evaluar si es problemas simplemente de cistitis o si es un problema ya más alto, una pielonefritis, o si va acompañado de dolor en flanco, pensar en problemas de litiasis o también de pielonefritis. Y si es un dolor suprapúbico y con globo vesical, una vejiga retencionista, y todo va a depender de la historia clínica que tenga el paciente. Pensar en neoplasias, enfermedades más largas, con otras manifestaciones, o es un cuadro de prostatitis, o el paciente ya está haciendo un cuadro más alto, como la pielonefritis. En los casos de disuria terminal, es decir, cuando el paciente está terminando de miccionar, el paciente se ve que refiere, ¿no?, que se interrumpe bruscamente la micción. ¿Y esto por qué? Porque el cálculo se enclava en la vía urinaria y por lo tanto obstruye el flujo normal de la orina, y también en los procesos inflamatorios del trígono vesical. A veces nuestros pacientes tienen tanto dolor que viene el término ya de una emisión de orina gota a gota, muy dolorosa, lenta, extremadamente dificultosa, y se conoce con el nombre de estranguria. Tiene que hacer tanto esfuerzo y contraerse la vejiga y la uretra para poder evacuar la orina, y el paciente aún no tiene la satisfacción de haber logrado miccionar por completo. Durante el examen físico de un paciente con disuria, entonces, ustedes tienen la obligación de evaluar el abdomen. No solamente ver si hay una masa y al momento de palpar, ver si se palpa una masa a nivel suprapúbico, y de acuerdo a la historia clínica, ustedes estarán relacionándola con un cuadro obstructivo por próstata, un cuadro, problema por una vejiga neurogénica, o si es que el paciente además tiene asociado un problema de dolor lumbar, estaremos pensando en un cuadro de litiasis, y más si tiene irradiación, y si es en ambos lados, si tiene historia, por ejemplo, de litiasis urinaria, y ya tiene problemas de historia de hidronefrosis bilateral, por ejemplo. O sea, complementar todos los datos que tengamos a la mano. En los pacientes de sexo femenino, no nos olvidamos todas las características que hemos mencionado. Busquen si en el examen encuentran úlceras o vesículas o linfoadenopatías a nivel inguinal, o si hay flujo al momento de la evaluación, para descartar infecciones de transmisión sexual. No nos olvidamos los problemas de enfermedades inflamatorias pélvicas. Muchas veces no hay flujo, pero hay dolorabilidad al examen. Y en los cuadros de endometriosis, lo que hemos mencionado, la edad de los pacientes. Sobre todo, tener mucho cuidado en los pacientes también posmenopáusicos por los problemas de atrofia vulvovaginal.
evaluar la sequedad de vagina. Si ya encontramos además tensión simplemente a nivel suprapúbico en una mujer joven con problemas menstruales, no nos olvidamos de los cuadros ya de endometriosis. En el caso de un paciente varón, nuevamente buscar todas las, hay descarga, flujo, hay descarga por el pene, hay problemas inflamatorios en el meato uretral, encontramos alguna úlcera, alguna vesícula, alguna linfoadenopatía, hay problemas del epidídimo o del testículo. Al examen del acto rectal estamos encontrando una próstata aumentada de tamaño, asimétrica, blanda, pensar en problemas de prostatitis, si es hipertrofia nodular, características, apetria, endurecida, pensar en neoplasias, que va con la historia clínica, con las asimetrías nodulares, evaluar si el paciente tiene asociaciones con otras áreas del examen, o sea, desde que lo estamos viendo al paciente, si lo veo con conjuntivitis y me refiere ya a problemas articulares, pensar es en artritis reactivas de tipo de alteraciones por estas enfermedades sistémicas en nuestros pacientes, ¿no? No olvidarnos en los problemas articulares en los pacientes que sospechamos de ERS y enfermedades sistémicas por gonococo. Y tampoco no nos olvidemos de los pacientes en quienes estamos planteando las posibilidades de una vejiga neurogénica en los pacientes diabéticos. Veamos ahora a un paciente de 70 años que tiene un tiempo de enfermedad de 25 días, más de 3 semanas, y refiere dificultad para miccionar, disuria, y tiene nocturia, o sea, tiene una poliacuria que se presenta en la noche, orinas frecuentes en la noche. ¿Y cuáles son los síntomas del tracto urinario inferior? Bueno, en nuestros pacientes, cuando uno revisa la literatura americana, este siglo de Lutz significa todos los síntomas del tracto urinario low inferior. Y entonces hay que plantear de quién estamos hablando, de un paciente varón, ¿de qué edad? 70. Y entonces nos refiere dificultad para miccionar y además nos refiere micturia, y entonces tenemos que ver, ¿existe la probabilidad de que el paciente tenga un problema de una prostatitis? Sí, la disuria también se encuentra en una prostatitis, pero nuestro paciente tiene 70 años. ¿Existe la posibilidad de que tenga una vejiga hiperactiva? ¿Qué se entiende por vejiga hiperactiva? O sea, la Organización Mundial de la Salud la define como un aumento en la frecuencia urinaria, poliacuria, pero estos pacientes tienen urgencia para miccionar, ¿no? Y el paciente va refiriendo también cuadros de disuria, y puede incluso presentarle en la noche, como nuestro paciente tiene nocturia. A algunos pacientes se les escapa incluso la orina, pero tendremos que complementar nuestra prueba de urocultivo para determinar si es que el paciente no tiene un cuadro infeccioso asociado. Entonces, ¿existe esa probabilidad? Sí, probabilidad de una infección del tracto urinario. Nuestro paciente tiene 70 años, tiene dificultad para miccionar, tiene nocturia, estamos pensando que probablemente tenga una hipertrofia de próstata y una vejiga retencionista. ¿Puede tener una infección del tracto urinario? Sí. Tendríamos que complementar el examen de orina, y si nos sale un urocultivo positivo, nuestro diagnóstico ya está determinado. Probablemente existe una hipertrofia prostática, habíamos mencionado que tiene las características, pero si me sale un examen de orina positivo, nuestro diagnóstico es una infección del tracto urinario y la etiología es por la hipertrofia prostática que está condicionando una vejiga neurogénica en nuestro paciente. Bien, veamos ahora qué entendemos por poliacuria. Ya lo hemos ido mencionando en el transcurso de la clase también, el aumento de la frecuencia para la micción. Pero el paciente tiene un volumen, aumentado la frecuencia, pero el volumen total de la diuresis es incluso normal o incluso bajo, a diferencia de la poliuria, donde encontramos que el paciente va a tener una emisión de orina de más de 3 litros en 24 horas. ¿Y esto por qué se produce? Porque hay un trastorno irritativo en la vejiga, y entonces nuestro paciente va a tener
el deseo de orinar a cada minuto, cada 5 o 10 minutos, y el paciente incluso cree que tiene problemas ya de incontinencia urinaria, ¿no? Va, orina, pero nunca termina de orinar. O sea, es la necesidad de orinar muchas veces durante el día, y si es en la noche, se conoce con el nombre de nocturia. Pero nuevamente remarcamos, los volúmenes son normales o inferiores a lo normal. Dentro de la fisiopatología, esta inflamación de la vejiga o de la uretra es la que está ocasionando la necesidad de que el paciente vaya a orinar con esa frecuencia. Bien, es el esfuerzo que va a hacer toda la musculatura, el detrusor de la vejiga para poder realizar esta evacuación, y el paciente, pues antes de que se complete el llenado de la vejiga, está miccionando y miccionando en repetidas oportunidades. ¿Cuáles son las causas que pueden ocasionar polaquiuria? ¿Podemos tener causas infecciosas? Sí. Por ejemplo, de infecciones urinarias bajas, cistitis, prostatitis, vesiculitis, y en las altas, cuadros de pielonefritis. Cuadros de litiasis, cuadros de tumoraciones en nuestros pacientes, por ejemplo, mujer gestante o tumoraciones rectales, o tener incluso episodios por cuadros emocionales donde el paciente va a orinar a cada rato. En las dosis renales también podemos observar este tipo de molestia. En los cuadros de polaquiuria no olvidemos al momento de hacer la historia clínica, de revisar nuestra historia clínica, es decir, no solamente vamos a preguntar al paciente cuál es la cantidad de líquido que esté evacuando, sino cuál es la cantidad de ingesta y cuál es la cantidad de diuresis en las 24 horas. Y tendremos que evaluar además si el paciente tiene alguna otra molestia acompañante, tiene tenesmo, tiene disuria, es un problema de irritación, o tiene goteo, chorro urinario lento, goteo, chorro débil, hay un vaciamiento incompleto, pensaremos en otro tipo de problema obstructivo. Cuando hagamos la revisión de aparatos y sistemas, preguntar si el paciente, por ejemplo, ha tenido cuadro de fiebre o dolor para pensar en cuadros infecciosos, o evaluar si el paciente está, en el caso de las mujeres, a veces me ha tocado oportunidades que niegan estar embarazadas, pero ya uno al tomar la anamnesis, la falta de menstruaciones 2, 3 meses, encontremos al examen tumefacción de mamas, o ya estamos pensando en sospechas de embarazo, o también en cuadros de artritis reactiva, revisar todos los sistemas, ¿no? En los antecedentes personales, evaluar si el paciente ya tiene historia de enfermedad prostática, evaluar si el paciente ha recibido algún tipo de, por ejemplo, radioterapia o ha sido sometido a alguna cirugía. Preguntar, muy importante, si está recibiendo algún diurético, si consume alcohol, cafeína, que van a hacer que el paciente orine cada rato, ¿no? Evaluar las características de la dieta. Al examen no nos olvidemos de evaluar al paciente si tiene alguna secreción, y sobre todo cuando nos da el dato de enfermedades de transmisión sexual, evaluar el tacto rectal, no solamente evaluar el tono de la región anal, sino evaluar las características de esa próstata. Y en el caso de las mujeres, al momento de hacer en caso que estemos sospechando de cistocele, evaluar si el paciente tiene al momento de hacerle pujar o toser, si hay pérdida de orina al momento del examen. No olvidemos de hacer la puño-percusión, detectar la sensibilidad o la dolorabilidad en la región lumbar, y en la parte del abdomen evaluar si es que el paciente tiene o no masas suprapúbicas. Muy importante evaluar también si el paciente refiere a alguna disminución de la sensibilidad o debilidad de los miembros inferiores para descartar alguna patología del examen neurológico. Como signos de alarma es muy importante evaluar si los pacientes han ido presentando, por ejemplo, debilidad de los miembros inferiores para la movilización, o disminución de la sensibilidad, y que vengan refiriendo, por ejemplo, alteraciones de falta de control del esfínter anal o del reflejo vesical. Entonces, eso es un signo de alarma, ¿no? Sospechar en algún tipo de patología ya del la médula a nivel lumbar, a nivel caudal. Evaluar la interpretación de los hallazgos. Si el paciente tiene disuria y polaquiuria,
¿por qué no pensar en infección urinaria? Y si tiene disuria y poliaquiuria y dolor lumbar y con irradiación, ¿por qué no pensar en cálculos? Y pensar también si ha sido sometido a cirugías, problemas de incontinencia, o si hay problemas de disminución del chorro urinario, problemas prostáticos, o como decíamos, ingesta de mayor de líquido o de alcohol o de cafeína, que sea la causa de esa poliaquiuria. No nos olvidemos que en algunas oportunidades también van a ir acompañados de hematuria, ¿no? Y de acuerdo a la historia clínica podremos determinar si eso es como parte de una infección o como parte de alguna neoplasia en los pacientes que tengan hematuria macroscópica. No olvidemos los pacientes que vienen refiriendo poliuria. Dijimos anteriormente que cómo diferenciarlo, que el volumen de orina que el paciente elimine es de más de 3 litros por día, ¿no? Y entonces hablar de poliuria es todo un capítulo porque ahí entra todo lo que significa el problema de homeostasis del agua, es decir, esta se ve controlada por la ingesta de líquidos y cómo está perfundiéndose ese riñón, cómo filtra, cómo se reabsorben los solutos, el agua en los túbulos colectores. Y entonces, si nosotros tenemos un paciente que ingiere gran cantidad de líquidos, tendrá mayor volemia, va a disminuir en ellos la osmolaridad y por lo tanto va a haber una disminución de la liberación de la hormona antidiurética. Y entonces, ¿qué va a suceder con nuestro paciente? Nuestro paciente va a comenzar a eliminar grandes volúmenes de volumen urinario. Esto, tener mucha observación también en los pacientes diabéticos que pueden presentar la famosa diuresis osmótica, ¿no? Donde aumentan los solutos al agua y cuando estos niveles de glucosa están mayores de 250 miligramos por decilitro, entonces se produce ese problema de las poliurias en los pacientes por las diuresis osmóticas que se conocen así. Esto ya lo acabamos de referir. Bien, algunas veces nuestros pacientes, aparte de la disuria, la poliaquiuria, la poliuria, ¿qué otro síntoma vienen refiriendo? Esfuerzo miccional. El paciente demora en realizar la micción, aumenta el tiempo de la micción que normalmente tenían. Y entonces, esto es por todo lo que acabamos de explicar, ¿no? Si la vejiga tiene que contraerse y vencer la presión que tiene esa uretra, y tiene un problema obstructivo, entonces por más esfuerzo que realice el paciente tarda más. Algunas veces el paciente refiere urgencia miccional o tenesmo vesical, o sea, ese deseo imperioso, súbito que tienen de orinar. Siempre tienen la sensación de que es una evacuación incompleta, ¿no? En algunos otros momentos nuestros pacientes refieren retención urinaria. Cuando hablamos de retención urinaria, cuando el paciente presenta limitación o imposibilidad de evacuar totalmente esa vejiga, entonces podemos tener casos de hipertrofia prostática que está prácticamente obstruyendo pues, el pasaje de esa orina por la uretra prostática, o podremos tener casos de pacientes que tienen, por ejemplo, migración de cálculos, piedras, o en casos de hematurias con coágulos, esas macroscópicas de tipo urológico. Nuestros pacientes pueden presentar nicturia. Cuando hablamos de nicturia, normalmente el varón orina entre 3 a 5 veces al día, pero en la noche, si orina una vez es mucho. Lo normal es que no orine ninguna. En el caso de la mujer, depende también la cantidad de líquido que cada uno tome. La mujer orina entre 2 a 3 veces al día y ninguna en la noche. Entonces estaremos hablando de nicturia si sobrepasamos esos límites. Quiere decir que en nicturia se produce la inversión día-noche. Nosotros normalmente orinamos de día y no de noche. En la noche el paciente descansa, pero hay que tomar en cuenta dentro de las causas cuál es la ingesta que tiene este paciente. Porque yo puedo tener un paciente que toma grandes cantidades de agua, potomanía, o puedo tener un paciente descompensado y tener al paciente con poliaquiuria, con, con poliurias, o puedo tener al paciente con problemas
de enfermedades sistémicas, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, que cuando el paciente está en la noche, en reposo, se resorben los edemas y aumenta el deseo de ir a orinar en las noches. O tener pacientes que tienen patologías renales crónicas, ¿no? Tarda en eliminar el líquido que se le oferta a ese riñón. Pacientes que tengan problemas también de síndromes nefróticos, patologías suprarrenales, o en el paciente con cirrosis o ascitis. Cuando hablamos que nuestro paciente tiene incontinencia urinaria, el término enuresis incluye cualquier tipo de incontinencia de orina. Puede ser incontinencia urinaria al esfuerzo, sí, el paciente tose, estornuda y se le escapa la orina. Puede ser el paciente que tiene una incontinencia urinaria de urgencia, ya llegó al baño, está con todas las ganas de ir a orinar y en el camino ya se le escapó. Se conoce como la pérdida involuntaria por la urgencia. Podemos tener incontinencia urinaria nocturna o conocida, mal conocida como enuresis. La enuresis incluye, como les digo, cualquier pérdida de orina. Esta incontinencia nocturna, sobre todo tener mucho cuidado en los niños, sobremanera, y sobre todo en el paciente varón. Hay que tener mucho cuidado en tomar bien la historia clínica, qué alteraciones en el área afectiva podemos encontrar, problemas de baja autoestima, rivalidades entre hermanos, y hay que complementar toda la historia clínica, la evaluación física y neurológica, el estado mental y hacer la evaluación de este grupo de pacientes. Corrigiendo todo ello, estos pacientes dejan de orinar en el transcurso de la evolución de su edad y corrigiendo los problemas. Algunas veces tenemos pus en la orina y se conoce como piuria. Cuando la orina se centrifuga y se encuentran más de 5 leucocitos por campo, hablamos de piuria. Pero si no la centrifugamos y encontramos 10 leucocitos por campo, también hablamos de lo mismo. Tenemos casos de piurias estériles, o sea que en nuestro paciente no encontramos pus, leucocituria, bacteriuria. Estos pacientes no tienen bacterias en los urocultivos. Y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en los casos de nuestros pacientes con tuberculosis, en los pacientes con algún otro tipo de patología, trasplantados renales, en el lupus, por ejemplo. La piuria es la presencia de pus, la presencia de estos polimorfos nucleares, y nos van a ir asociados con otros síntomas, disuria, polaquiuria, piuria. Hablaremos de cuadros de infección. Si encontramos además cuadros de albuminuria, pensar en problemas de parénquima renal. Sin albuminuria, estamos hablando de una infección urinaria. Presencia de células de Steinheimer, presencias de pielonefritis crónicas. Si encontramos piuria estéril en un paciente con historia clínica epidemiológica de tuberculosis, tiene una gran importancia esta tríade colombino, que va acompañada de leucocituria, piuria, abacteriuria, el pH de esta orina es ácido y generalmente va acompañado de hematuria macroscópica. Nuestros pacientes van a consultar también porque encuentran que el paciente está orinando sangre, o sea, estamos hablando de una hematuria macroscópica, una hematuria llamada también urológica, la pueden ver, es visible, es de color lavado de carne, rosada, roja o a veces es marrón. Y también el paciente puede venir para cualquier estudio y no tener ningún síntoma, pero la historia clínica me dice, wow, este es un paciente fumador, con EPOC, con antecedentes familiares de neoplasias, y encuentro 50 hematíes en la primera, en la segunda, no me olvido de que estamos frente a hematurias microscópicas y hay que buscar una serie de causas nefrológicas en este grupo de pacientes. Esta es una hematuria, por ejemplo, microhematuria. El paciente se le viene para un estudio, simplemente un análisis de rutina, y uno ya tiene que tomar todos los datos, ¿no? Si es que hay algún síntoma de infección urinaria, si nos difiere algún dato de la filtración renal alterada, si tiene algún síntoma de litiasis, o viene trayéndonos la muestra porque tiene una macrohematuria, está tomando, por ejemplo, tratamiento para tuberculosis, rifampicina, o le han dado fenazopiridina, un medicamento, o simplemente es más rojiza y ya tenemos una hematuria macroscópica. Entonces, cuando evaluamos, tenemos la opción
de hacer nuestras clasificaciones. Si estamos frente a una hematuria nefrológica, estamos relacionándola que el punto de origen, el punto de partida es a nivel de nuestro glomérulo. Por ahí van a pasar los glóbulos rojos y se van a deformar y van a salir en esta forma de acantocitos o glóbulos rojos o hematíes dismórficos en el más del 70% de los casos. ¿Puede o no puede ir acompañado de proteinuria? Cuando tenemos pacientes que vienen trayendo los frascos de orina con rojo o lavado de carne, hematuria macroscópica con coágulos sanguíneos, entonces es evidente, se puede evidenciar ya la hematuria. Y si a eso le sumamos algún otro dato acompañante, por ejemplo, dolor lumbar con irradiación a región de muslos de tipo cólico, estaremos pensando en un cuadro de litiasis, o si es simplemente disuria, polaquiuria o cuadro febril, descartar infecciones urinarias. Ese cuadro a mí me parece uno de los más que deben grabarlos, ¿no? En el UpToDate nos hablan dentro de las hematurias glomerulares o nefrológicas la presencia de proteinuria mayor de 500 miligramos por día, ¿no? En las extraglomerulares o las urológicas, entonces la proteinuria se puede presentar, sí, pero en menor porcentaje. ¿Qué es lo que la caracteriza? Y que no se encuentra en la hematuria glomerular, la presencia de los coágulos. Cuando estemos evaluando la clasificación de hematuria, entonces, bien, vamos a hablar de las hematurias glomerulares, de la nefrológica, la que presenta esa muestra de orina donde ustedes han ido al laboratorio y han visto los acantocitos. Entonces, la historia clínica, vamos a ver de quién es. Se trata de un paciente que tiene patologías, alas de mariposa en la cara, esas lesiones eritematosas en ala de mariposa en cara. ¿Es una paciente con una nefritis lúpica o es un paciente que tiene una historia de haber tenido problema de infección respiratoria alta, postestreptocócica, y estoy pensando en una glomerulonefritis postestreptocócica? O sea, estoy pensando en un problema por complejos inmunes, o porque puede tener además alteraciones de membrana basal como un Wood-Pasteur o problemas asociados de tipo respiratorio con patologías de hemotisis, problemas de granulomatosis, y sospechar que la hematuria sea relacionada a ella, o problemas de membrana basal, o tener una historia de un paciente que tenga, por ejemplo, dentro de las glomerulonefritis del diabético o del hipertenso. Dentro de las no glomerulares tendremos que tomar en cuenta cuál es el área que creemos que está comprometida, de acuerdo a la historia clínica que nos traen nuestros pacientes. Entonces, veamos, por ejemplo, en el riñón. Podemos pensar en pacientes que tienen una historia larga con hematuria, antecedentes de ser familia con neoplasias. ¿Por qué no pensar en una carcinoma renal? O podemos tener pacientes que tienen una pielonefritis, una historia de pielonefritis. O podemos tener historias de enfermedades poliquísticas o enfermedades del riñón medular esponjoso. Dentro de las no glomerulares, con problemas de uréteres, dentro de las causas más frecuentes tenemos que recordar los problemas de litiasis, las patologías de cáncer de vejiga, en aquellos pacientes sobre todo fumadores, y con historias familiares. No solamente encontramos las piedras o los litias pueden estar en todo el trayecto de nuestra vía uréter, vejiga, uretra. Estrecheces uretrales, evaluar si el paciente está recibiendo quimioterapia, ¿no? Evaluar si el paciente recibió radioterapia o si el paciente ha sido sometido a algún cateterismo o algún procedimiento urológico. En el paciente que tiene sospecha de problemas de próstata o de hipertrofia o ya sea neoplasia, también nos van a presentar este tipo de hematurias. Encontraremos un gran porcentaje de las hematurias, incluso hasta 70% de las hematurias, donde no encontramos la causa. Y siempre es buscar si es que existe patologías que nos hagan simular
la hematuria, por ejemplo, periodos menstruales en el caso de la mujer, problemas de rhabdomiolisis con mioglobinuria en los pacientes que han hecho mucho ejercicio físico, o problemas de hemoglobinuria en los cuadros de anemia hemolítica, o los cuadros de porfiria, o aquellas personas que consumen muchas betarragas, arándanos, que nos pueden dar la característica del cambio en la coloración del orina. Por el tiempo, nosotros hoy no vamos a tocar lo que es la hematuria nefrológica, eso lo van a ver ustedes dentro de la patología de los síndromes glomerulares cuando estén hablando en la clase de síndrome nefrótico, pero nuevamente les hago hincapié que este grupo de pacientes con cuadros de síndrome nefrítico, es decir, aquel paciente que tiene problemas de hematuria y que tiene problemas de hipertensión arterial y este proceso inflamatorio del proceso glomerular nos va a conllevar a este cuadro de hematuria. Veamos la hematuria macroscópica, que eso es lo que nosotros vamos a dar hincapié ahora. Tenemos la hematuria macroscópica inicial, es decir, estamos hablando a nivel de problemas de la uretra. O podemos tener en la junta, vamos a juntar 3 vasos transparentes y vamos a hacer la junta de la prueba de los 3 vasos. Si encontramos que el primer vaso sale orina y en los otros no, estaremos hablando de una hematuria inicial por patología de la uretra. Si encontramos que el tercer vaso, el último, es el que sale la hematuria, estaremos hablando de una hematuria terminal por un problema vesical, un problema prostático. Y si en los 3 vasos, cuando realiza la micción en la toma de muestra, encontramos sangrado, entonces el sangrado puede provenir desde nuestros riñones, nuestros uréteres, la vejiga. Entonces, muy importante tener en cuenta ello. ¿Por qué? Porque nos va a dar el índice de dónde está el problema. Inicial, uretra. ¿Qué está pasando ahí? ¿Tengo una estrechez uretral? ¿O es terminal? ¿Tengo una hipertrofia prostática marcada? ¿O tengo una tumoración en el cuello? ¿O total, tengo una tuberculosis renal? ¿O tengo un problema de una litiasis? ¿O tengo un carcinoma renal? Mayor importancia aún si el paciente tiene más de 35 años, si utiliza analgésicos, si ha sido expuesto a sustancias como químicos o tintes, mayor si es varón, mayor si el paciente es fumador, o si el paciente ha tenido cuadros de infecciones urinarias crónicas, o si ha estado a exposición de agentes carcinogénicos, o está recibiendo algún quimioterápico. ¿Cuál es nuestra obligación durante la evaluación de nuestros pacientes con hematuria? Hacer el examen completo, es decir, tomar una buena presión arterial. Si mi paciente tiene hipertensión arterial, le encuentro edemas, estaré pensando mi paciente tiene un problema de una nefropatía. Pero si mi paciente viene con cuadros de lesiones purpúricas, equimosis, exantemas en la piel, estaré pensando en otro tipo de patología. Estará haciendo un cuadro de una vasculitis, o si tiene alteraciones en los ojos, estaré pensando en mi paciente que tenga algún otro tipo de patología. En los cuadros infecciosos no dejamos de evaluar a nuestros pacientes la orofaringe, evaluar el corazón, ver el ritmo, tiene fibrilación auricular, es un paciente que está anticoagulado, bien digo, este es un paciente que tiene algún soplo para pensar en cuadros de endocarditis, o este es un paciente que tiene alguna masa lumbar, pensar en hidronefrosis, o poliquistosis, o tumoraciones, o si es que tengo un problema de un globo vesical, una vejiga retencionista, como lo que vemos acá, una masa con convexidad infraumbilical, que no solamente la vemos, sino que la percutimos y es mate, ¿no? Y le ponemos una sonda Foley y evacuamos y está lleno de orina. O tiene alguna evaluación en la próstata que me sugiera que el paciente tiene problema de infección prostatitis o un adenoma o una neoplasia, dependiendo de las características de la palpación de la próstata. Evaluación del meato uretral en búsqueda de alguna úlcera, alguna lesión o la presencia de flujo para poder ayudarnos en nuestros diagnósticos. Tomar en cuenta qué asociaciones puede tener. Si usted un cólico renal está eliminando el paciente, viene por hematuria, con coágulos,
entonces estaré pensando en un cuadro de una urolitiasis, o yo tengo un paciente que tiene disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, urgencia para la micción, estaré frente a una ITU, o pensar en un paciente que tenga además fiebre, estaré frente a una pielonefritis. Si tengo edema o hipertensión, estaré frente a una glomerulonefritis. O si tengo una masa palpable y si no la palpo y estoy sospechando, la voy a confirmar con una ecografía o encuentro la sospecha o estoy planteando posibilidades de riñón poliquístico. Evaluar la piel, hemos dicho, frente a problemas de vasculitis, problemas de infecciones sistémicas, y buscar discrasias sanguíneas, porque de repente tengo un paciente que tiene hemofilia y ese es el problema del paciente. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, de un paciente mujer de 25 años de edad que tiene disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, hematuria macroscópica. ¿Qué debo hacer con mi paciente? Disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, ¿tendrá una infección? ¿Está con hematuria macroscópica? Le pregunto, ¿ha hecho fiebre? Sí, estará haciendo una pielonefritis. Muchas veces nuestros pacientes van a la farmacia, se compran su antibiótico, preguntarle, antes del antibiótico, ¿le tomaron alguna prueba de urocultivo? Sí, entonces veremos cómo salió ese resultado para poder confirmar esa sospecha de probable infección urinaria, porque tenemos que tomar todos los datos completos. La mayoría de nuestros pacientes van a la farmacia o se automedican en casa y llegan con las manifestaciones ya automedicados y luego nuestro urocultivo sale negativo y no se confirmó, teniendo todas las características semiológicas de la gran sospecha de que nuestro paciente tiene una probable infección urinaria con puntos renureterales y con problemas de puño-percusión positiva, el examen de orina con leucocituria, y nosotros ya vemos que la causa más frecuente de hematuria urológica es, vamos a plantear esta posibilidad general de la infección del tracto urinario y evaluar las hematurias urológicas, ¿no? Tenemos aquí el caso de una paciente mujer de 50 años de edad que tiene antecedentes de lumbalgia, de dolor tipo cólico, con irradiación a los genitales al momento de la micción, a la parte interna de muslo. Estamos planteando, este paciente tiene una hematuria urológica, tiene dolor tipo cólico en flanco derecho, irradiación a genitales, con positividad en la puño-percusión y es bilateral. O sea, estamos frente a la posibilidad de una probable urolitiasis. Complementamos nuestro estudio. Por supuesto, tenemos la obligación de descartar si no tiene además una complicación, una infección urinaria complicada por la y por la ubicación o el cierre del flujo urinario por presencia, por ejemplo, de cálculos en ambos meatos ureterales, ¿no? O en la uretra, y que esté condicionando incluso hasta cuadros de hidronefrosis, y que el paciente viene no solamente con el cuadro de la urolitiasis, sino de la complicación de la uropatía obstructiva por esa retención del flujo normal en vejiga, en uréteres y llegando hasta los riñones. Eso se conoce con el nombre de hidronefrosis. Paciente mujer de 65 años, portadora de gastritis crónica, fumadora desde los 20 años, una cajetilla, tiene además coronariopatía, toma atorvastatina y antiagregante plaquetario, clopidogrel, tiene litiasis urinaria desde hace 5 años, pero ella no acude por ninguna molestia, simplemente viene para un examen anual. Este es un caso clínico que yo evalué en el hospital de la FAP, donde laboro. La paciente estaba asintomática, llamaba la atención una leve palidez de conjuntivas palpebrales. Hicimos la evaluación y en 3 exámenes de orina, hematuria microscópica sin dolor. Gran fumadora, primera posibilidad diagnóstica, planteamos la posibilidad de una neoplasia de vejiga. No tenía historia de dolor, no tenía hematuria por fármacos, por clopidogrel, antiagregante plaquetario, viene tomando por años. Pielonefritis, no hay otra manifestación, no hay historia de antecedente epidemiológico de tuberculosis. Se planteó la posibilidad de una neoplasia de vejiga confirmada con la ecografía y luego la evaluación urológica y la resección.
Muy bien, estimados alumnos, espero que es muy corto el tiempo para poder tocar toda esta sintomatología, pero las van a ir viendo con más detalle durante la evolución del curso. Espero que les haya servido de ayuda porque esta es una clase complementaria a la que se les ha enviado y también se les ha detallado con bastante Doctora esfuerzo. Sabana, brillante. Si pudiéramos dejar de compartir. Eh, Mientras tanto, con los alumnos, acuérdense que las clases de toda esta sintomatología urinaria está puesta en 2 clases en el teórico. Es muy importante eso, para que vean lo extensa de la clase. Y la doctora ha venido a resumirles presentándoles casos clínicos. Entonces, los 15 minutos que el doctor Vela siempre muy gentil nos da, que sea para sus preguntas. Pueden hacerlas a través del chat o pueden hacerlas a través de abrir su micrófono. Quedan abiertas las preguntas, señores alumnos, por si tuvieran ustedes alguna duda. La alumna María Isabel Muñoz nos pregunta, buenas noches, doctora, ¿cuál de las dos, vamos a abrir acá el WhatsApp, cuál de las dos, una disuria o polaquiuria puede haber en un síndrome nefrótico? En un síndrome nefrótico, la característica del síndrome nefrótico, como les venía diciendo, el paciente va a venir con otras características, va a venir por edema, que eso es lo que llama la atención a nuestro paciente, con proteinuria. Va a venir nuestro paciente presentando problemas, va a venir presentando nuestro paciente manifestaciones. Un ratito aquí. Stop share.